en enero, según dispuso el Ministerio de Educación. Los educadores piden vacunarse contra el COVID antes de regresar. Continúan las aglomeraciones y la concentración de vendedores informales en el centro de Guayaquil. Autoridades piden a la ciudadanía no asistir a estos sitios para evitar contagios de COVID-19. Asamblea Nacional rinde homenaje póstumo en memoria del asambleísta Byron Valle, quien falleció por coronavirus. Desarticulan una peligrosa banda criminal que estaría vinculada a 9 asesinatos en la frontera sur. Hay 11 detenidos. Los operativos de captura se ejecutaron en Daule. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil saberlo. Podemos decirte cómo lo vemos nosotros. La maquinaria se encenderá y con ella la producción. En 47 años hemos aprendido que de una crisis siempre se regresa con fuerza. Estamos aquí y estaremos a la vuelta. Banco Internacional. Para los que son más, queremos ser más. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo. Los maestros retornarán parcialmente a las aulas en enero para cumplir con diversas actividades. Así lo dispuso el Ministerio de Educación. Sin embargo, los estudiantes seguirán trabajando de forma virtual. Hola, Tania. ¿Qué tal, Denise, amigos televidentes? Andrea Báez nos cuenta que, por su parte, los profesores solicitan garantías para retornar a su trabajo de manera presencial. A continuación, los detalles. 165.000 docentes de los establecimientos educativos fiscales del país deberán retornar a las aulas en enero del próximo año para realizar capacitación, evaluación e informes de actividades en los centros educativos. Sin embargo, las clases continuarán de forma virtual. Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación. A partir de enero empezarán a acudir a las escuelas, ¿no? Ellos vuelven a sus 8 horas de trabajo con su remuneración completa, pero cada directivo dirá cuántas horas presenciales en reuniones de trabajo para capacitación, el retorno, que no será definitivo en tal fecha todos, será siempre progresivo. Según la ministra, se registra una alarma en el abandono de la escolaridad a escala nacional. A esto se suma que 16.000 maestros no reportan su trabajo semanalmente. Entonces, no se cumple el seguimiento académico a los estudiantes, por lo que únicamente los profesores deben retornar a las aulas. Hemos visto que la curva de reporte de los docentes de su trabajo, o sea, ya simplemente no reporta su trabajo semanalmente. Hacer seguimiento a 165.000 docentes a distancia de manera remota en todo el país es un poco complicado y por lo tanto estamos viendo que necesitan apoyo. Otro 5% que sí reporta que no tienen contacto con sus estudiantes, en parte porque no tienen los medios, en parte porque no consideran que es su responsabilidad. Por su parte, los maestros señalan que las condiciones actuales de varios establecimientos no son las mejores y solicitan se les dé garantías para retornar a su trabajo de manera presencial. Asimismo, nosotros demandamos que dentro del grupo de vacunas que se va a presentar en el mes de enero, nosotros señalamos que a los educadores ecuatorianos, de igual manera a los estudiantes, se nos tome en cuenta dentro del grupo prioritario. Para el día de mañana tienen prevista una reunión con las autoridades de educación. De no llegar a un acuerdo, los profesores anuncian movilizaciones para el 18 de enero del próximo año. Pese a los operativos de los metropolitanos en Guayaquil, los comerciantes informales siguen en las veredas y calles de la bahía, que fue intervenida por las autoridades para evitar aglomeraciones y contagios masivos. Melín Ochoa habló con las autoridades, quienes aseguran que 311 informales serán reubicados en una explanada. Son las 5 de la tarde de este miércoles y en la bahía de Guayaquil la informalidad es evidente. Los vendedores colocan en el piso su mercadería mientras otros caminan con las prendas, todo en medio de un ambiente de aglomeración.
Está la presencia de los uniformados, pero ellos hacen caso omiso. Ellos que están aquí aglomerados la gente, pasan y repasan y ellos no dicen nada. No solo están en las veredas, los vendedores informales también se instalan en la calle y hasta expenden comida, sin importar el riesgo mortal del virus. Los vendedores de comida, los vendedores de agua, los vendedores de jugo, los vendedores de hot dog, venden muchas cosas. ¿Desde qué hora? Desde las 3 de la tarde en adelante. Es demasiada informalidad, Dios mío. Por la informalidad que generan las aglomeraciones, la bahía ha sido intervenida por varias ocasiones. La última se registró el pasado 3 de diciembre, en donde 300 trabajadores del municipio desalojaron a los informales y cerraron más de 100 bodegas clandestinas. El director de Justicia y Vigilancia asegura que a diferencia de las tardes, por las mañanas se tiene el control, pues la presencia de informales es mínima. Un gran operativo, pero en las tardes continúa la informalidad. Bueno, en la tarde viene más el ciudadano a comprar, entonces ahí se mezcla el ciudadano que viene a comprar, es donde aprovecha el vendedor informal para tratar de infiltrarse, y eso es quizás lo que se ve un poco de mayor afluencia. Mientras tanto, 311 vendedores informales de los 1000 que hay en la bahía serán reubicados aquí, en esta explanada ubicada en el norte de Guayaquil. Las autoridades creen que este sábado los comerciantes podrán empezar a trabajar. Pasan alrededor de 20 líneas de buses alimentadoras de la Metrovía y puedan estar en un sitio gratuito al menos por este mes de diciembre. Los informales empiezan a llegar, pues con las cédulas deben registrarse para obtener un espacio físico. Dicen que al no pagar arriendo ni servicios básicos podrán vender los productos a bajos costos. Hoy es también algo riesgoso estar así en la calle vendiendo. ¿Ya no está trabajando en la bahía como informal? No, ya no, ahorita no. Tengo mi mercadería en la casa. ¿Cuántos años tiene en el comercio informal? 25 años en el comercio informal. ¿Qué vende usted? Yo vendo artículos varios. Los informales estarán ahí hasta diciembre, pero la idea de las autoridades es crear una segunda bahía para que puedan comprar quienes viven en el norte de Guayaquil. Pero hasta que esta propuesta se ejecute, en la bahía actual existe un alto riesgo de aglomeraciones mortales. Nuevamente, proveedores del Estado que aseguran estar impagos salieron a protestar. Se trata de trabajadores de empresas que han prestado servicios de seguridad, salud y educación. Carla Delgado estuvo en esta concentración y nos explica que serían al menos 4.000 personas las perjudicadas. Carlos asegura que es la 10ª vez en medio de la pandemia que sale a la calle para exigir que le paguen su sueldo. Es guardia que presta servicios en la Universidad Central y dice que lleva varios meses sin recibir su remuneración. Seguimos con ese sinsabor todavía porque existen muchos hogares en los cuales ya las familias las han desalojado. Compañeros que están viviendo unos en la casa de otros porque ya han sido desalojados porque no tenemos dinero. Pero no es el único. Paola Espinosa presta sus servicios de guardianía en el Hospital de Niños Vaca Ortiz. Asegura haber trabajado durante los meses de emergencia sanitaria y tampoco le han pagado. 7 meses sin sueldo. Por favor, queremos que nos paguen nuestro sueldo. Es lo único que exigimos porque para todos necesitamos comer, necesitamos vestirnos. Ahorita nos sentimos vulnerables porque estamos sin esperanza de nada porque no tenemos respuesta de nadie. Se trata de proveedores de al menos 120 medianas y pequeñas empresas que prestaron sus servicios al Estado desde 2019. Muchas de ellas tienen que ver con seguridad, salud, educación. Así lo explica Marco Leguízamo, representante del colectivo Impagos del Estado. Un 20% quedó pendiente y nunca se les canceló. Muchos de los proveedores vienen desde el año 2019, ese 20%. Adicionalmente, desde el mes de julio, todos los contratos tampoco se han seguido pagando. Indica que la deuda es de $10 millones. Para el gobierno no es nada, pero para nosotros, como usted ve, como son pequeñas y medianas empresas, es demasiado, porque no podemos nosotros cancelarles a su vez el sueldo a nuestros trabajadores. Son más de 4.000 trabajadores los que aseguran ser perjudicados. A muchos de ellos incluso se les adeuda hasta 9 meses de sueldo. Esto mientras el Ministerio de Finanzas explicó que están haciendo los esfuerzos para, conforme a la disponibilidad de caja, cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, no dijeron cuándo se cancelarán estos haberes. Los pagos del bono que entrega el gobierno para personas con discapacidad provocaron que durante esta semana se reporten largas filas de quienes buscan cobrar ese dinero. Diego Cuenca nos describe que los beneficiarios incluso tuvieron que dormir en los exteriores de la entidad bancaria para ser los primeros en la fila.
Eran las 5 de la mañana del miércoles y cientos de personas amanecían en los exteriores de Ban Ecuador, ubicado en el centro de Guayaquil. Desde las 12 de la noche aquí estamos y los que están por acá están desde las 2 de la mañana. La gente tuvo que dormir en el piso desde la noche anterior para ser los primeros en la fila y así poder cobrar los $240 que el gobierno entrega a las personas con discapacidad. 8 de la mañana ya esto se aglomera más la gente. Entonces ahí es que convienen los de atrás, se quieren meter acá adelante, no hay una organización, a veces hay pelea. Ya a las 8 de la mañana empezaron las aglomeraciones, no respetaban el distanciamiento físico, ni usaban mascarilla, mientras otros discutían. En las 5 de la mañana y aquí se están metiendo y no es justo. Deberían de darle prioridad a las madres que estamos con los niños en brazos, que también tenemos derecho a avanzar más que los otros. Las largas filas daban la vuelta a la manzana. Eso pese a que Ban Ecuador atiende desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Como el horario es hasta las 4 de la tarde, usted ya viene tipo mediodía, 1 de la tarde, ya no encuentra a nadie. Invitamos a aquel cliente que tiene que cobrar el bono, que hay bastantes sistemas de pago. El Ministerio de Inclusión Económica y Social explicó los motivos de la multitud. No ha habido ningún retraso en ningún pago del bono. Pueden cobrar en toda la red del Sistema Financiero Nacional. De alguna forma, sí ha habido un incremento de beneficiarios. Las aglomeraciones también se reportaron en otras agencias de Ban Ecuador, debido a que dentro del establecimiento tenían que cumplir con el aforo permitido. Capturan a 11 personas de varias nacionalidades vinculadas a la extorsión y los asesinatos en la frontera sur. Según la policía, se trata de una banda criminal que se disputaba el control de los pasos clandestinos y del contrabando en el límite entre Ecuador y Perú. William Young con la información del caso. A todos los capturaron esta madrugada en la misma casa que habían alquilado en una urbanización privada de la Vía Daule, en Guayas. Allí tenían su centro de operaciones. La policía los venía siguiendo desde hace 2 meses. El director nacional de inteligencia de la Policía Judicial, Manuel Íñiguez, dijo que en total fueron 11 los aprehendidos, 9 ecuatorianos, un venezolano y un colombiano, quienes serían parte de una estructura criminal de alta peligrosidad que operaba en la provincia del Oro, pero habían salido de esa zona, huyendo de los controles. Supuestamente están vinculados a el delito de extorsión, pero también tenemos información de una supuesta vinculación igual a temas de muertes violentas. ¿En esa zona? Por supuesto, en la zona sur del país. Y según confirmó la policía, 2 de los 11 detenidos en este operativo tienen orden de captura para investigaciones porque estarían vinculados a los asesinatos registrados hace pocas semanas en la frontera sur. Estos asesinatos se dieron días después de una serie de reportajes especiales que presentó Ecuavisa sobre el contrabando y la lucha de territorios entre bandas para controlar el comercio ilegal y los pasos clandestinos entre Ecuador y Perú. Hay una serie de delitos en este sector, es un tema de contrabando, es un tema de extorsión, cobros, hablemos de un cobro de peajes por pasar el contrabando. En la frontera sur específicamente, en el sector de Huaquillas. En el allanamiento encontraron un arma de fuego, municiones, dosis de droga, dinero, equipos de comunicación y 2 vehículos. Entre los detenidos hay sicarios. También están los que se encargaban del microtráfico de drogas, quienes cobraban las extorsiones y los que planificaban los delitos, que según la investigación policial eran ordenados desde la cárcel de Guayaquil. Vamos a la pausa y al regresar la Corte Constitucional admitió una acción de protección del colectivo Yasunidos que insiste en una consulta popular para detener explotación petrolera. También hay luto en la Iglesia Católica. A los 90 años muere Monseñor Mario Ruiz Navas, quien fue obispo de la ciudad de Latacunga. Seguimos informando, el colectivo Yasunidos continúa con su batalla jurídica para que la explotación petrolera del campo ITT se decida en consulta popular. La Corte Constitucional admitió a trámite una acción extraordinaria de protección por presunta vulneración de derechos. Paul Romero nos informa.
Un año después de presentada la acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional dio paso al pedido del colectivo Yasunidos para que se revise las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral que en 2014 negaron el pedido de consulta popular. El colectivo pretendía que la explotación del campo petrolero Ixpingo Tambococha Tiputini, ITT, se decida en las urnas. Uno de los principales impulsores fue el fallecido expresidente del Consejo de Participación de Transición, Julio César Trujillo. Según el vocero de Yasunidos, Jorge Espinosa, existen 3 antecedentes de presunta vulneración de derechos de la función electoral. Primero, la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en donde responsabilizan al CNE por la violación de los derechos de toda la gente que firmó por la consulta e instan a la Corte a garantizar nuestros derechos de participación. Para la Corte Constitucional, conocer este caso podría solventar una posible y grave violación de derechos de participación ciudadana, puesto que significaría reparar los derechos de participación de las más de 750,000 firmantes por la consulta, detener el extractivismo en el Yasuní, donde se han acelerado los índices de depredación durante la pandemia. La explotación del campo ITT, ubicado en Aguarico, provincia de Orellana, empezó en 2016. Para el experto petrolero Luis Calero, dejar de extraer el crudo de esta zona tendría un impacto sin precedentes en la economía. Sería catastrófica para la economía nacional. En el primer año, con una producción actual de más o menos unos 60,000 barriles diarios y un precio del barril de $40, las pérdidas estarían en el orden de los 800 millones de dólares. Además de problemas legales para el país, por los compromisos adquiridos de preventa petrolera. Entonces el país no tendría opción de cumplir esos compromisos, se le declararían vencidas las deudas. La Corte aclaró que aceptar la acción de protección no implica prejuzgamiento sobre la pretensión de Yasunidos. En una ceremonia presencial y virtual, esta mañana el asambleísta Byron Valle recibió un homenaje póstumo en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional en Quito. Doctor Vicente Rocafuerte, Con un minuto de silencio y la entrega de ofrendas fúnebres, se recordó al legislador quien falleció tras perder la batalla contra el COVID-19. Al finalizar el homenaje, el presidente del Legislativo, César Litardo, expresó su nota de pesar a los familiares del legislador, quienes también estuvieron en la ceremonia, y pidió un minuto de aplausos para así despedir al asambleísta por Guayas, Byron Valle. Y la radio de la Asamblea Nacional. Y a los 90 años de edad murió Monseñor Mario Ruiz Navas, quien fue obispo de la ciudad de La Tacunga hasta 1990 y arzobispo emérito de Portoviejo. Los restos del sacerdote fueron sepultados en la iglesia matriz del cantón Pujilí. Nuestro corresponsal Patricio Viera con los detalles de esta historia. Eran las 8 de la mañana y en la iglesia La Catedral de La Tacunga se celebraba la misa de requiem de Monseñor Mario Ruiz, quien fue obispo de esa ciudad durante 21 años, desde 1969. El Monseñor Giovanni Paz, actual obispo de la diócesis de La Tacunga, comenta lo que representa el fallecimiento de esta figura dentro de la Iglesia Católica. La iglesia pierde un gran hombre, pero indudablemente, como también decíamos hoy en la oración, si el grano de trigo no muere, no produce fruto. Monseñor Mario Ruiz Navas también fue obispo de la diócesis de Portoviejo y por 3 ocasiones fue presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En uno de sus viajes a Italia, conoció al sacerdote Giorgio Peroni, a quien invitó a sumarse al trabajo por los más necesitados. En la radio hay también la opción clara de los marginados y de los indígenas. Pensamos también, a todos esta misión, que es una misión de anuncio, de evangelización. El sacerdote también es recordado por la construcción de una casa campesina en los 7 cantones de Cotopaxi, que acoge a campesinos e indígenas de escasos recursos económicos. El tema de la visita de San Juan Pablo II con el mundo indígena, el encuentro ha sido en La Tacunga. Monseñor Ruiz Navas habló telefónicamente hace una semana con el obispo de La Tacunga, Giovanni Paz, y reconoció todo su recorrido dentro de la iglesia. Me decía que él ofrecía su vida
ofrecía sus oraciones y con lágrimas reconocía el caminar de la iglesia. El cuerpo de Monseñor Mario Ruiz Navas fue sepultado al interior de la iglesia La Matriz de Pujilí, cantón en el que nació y en donde vivió sus últimos 10 años. Continuamos. Decomisan 1 tonelada de droga en la provincia del Oro. El cargamento estaba oculto dentro de sacos y cajas enterrados en una hacienda bananera de la parroquia Barbones, en El Guabo. Al sitio se trasladaron agentes de antinarcóticos para retirar la droga. De forma preliminar, se habla de 3 personas detenidas. ¿Dónde dice Fiscalía 2? Atrás. Se identifican nuevas formas de vulnerar los datos de ciudadanos a través de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp. La policía detalla que esta práctica se ha desarrollado para robar información como números de tarjetas de crédito o incluso para extorsionar a víctimas con el robo de sus datos personales. José Carlos Alvarado nos explica en qué consiste este tipo de estafa. Durante la tarde de este miércoles, Verónica recibió un mensaje de su tía pidiendo un código que envió por error a su celular. Esto le llamó la atención y avisó inmediatamente a sus allegados. Su familiar detalló que ella no le había escrito y, para su sorpresa, más familiares habían recibido dicho mensaje. Pero lo curioso fue que a los minutos, en menos de 5 minutos, le llegó el mismo mensaje a mis 2 hermanas. En el momento en el que tú decides enviar ese código, tú das permiso para que accedan a todas tus conversaciones de WhatsApp. En el caso de Verónica, la operación consistió de esta manera. El estafador registra en WhatsApp el número de la víctima para acceder a sus datos. A la víctima le llega un mensaje de texto SMS con un código. Luego el estafador se hace pasar por un familiar y mediante mensaje de WhatsApp le pide a la víctima que le envíe el código generado. Si la víctima entrega el código, el delincuente tiene acceso a todo el historial de mensajes en WhatsApp, entre los que puede haber desde datos personales o incluso financieros. Freddy Zarzosa, director de la unidad que investiga los ciberdelitos en la policía, detalló que existen más de este tipo de acciones fraudulentas a través de WhatsApp y relata que podrían haber hasta riesgos de extorsión si se llega a entregar dichos códigos. El aplicativo del WhatsApp está enlazado tanto a una, en este caso a la parte bancaria virtual, y la otra de que tenemos en ese WhatsApp almacenada nuestra información, fotos, videos, etcétera, de carácter privado e íntimo. Entonces también puede darse el tema luego de una extorsión, ¿no? Hay demasiada información de nosotros familiares y 1 o 2 o 3 creo que tengo entendido que cayeron y recién ha podido recuperar su cuenta, pero igual se quedan con la información. Las autoridades recomiendan utilizar los métodos de doble verificación en las aplicaciones de celulares y estar atentos a los mensajes de personas no identificadas o desconocidas. Esta madrugada, una mujer de 32 años de edad apareció sin vida dentro de un hostal de Portoviejo, en Manabí. Su muerte fue alertada por su expareja, quien habría intentado suicidarse. Ante estos indicios, la policía y familiares de la fallecida sospechan que se trató de un femicidio. En la habitación de un hostal fue encontrado la madrugada de este jueves el cuerpo de Eliana Basurto, de 32 años de edad, presunta víctima de femicidio. Sucedió cerca de la terminal terrestre en la parroquia Andrés de Vera, en Portoviejo. Eso es lo que queremos, justicia para mi hija no va a quedar impune esa muerte de mi hija. Según los familiares de la víctima, el sospechoso del crimen es un hombre de 39 años, con quien la mujer mantuvo una relación sentimental, pero estaban separados. Él habría intentado suicidarse ingiriendo veneno, pero terminó buscando atención médica en el hospital local, donde alertó que había dejado a la mujer en el segundo piso del hostal. Desde la tarde del miércoles, la familia perdió el contacto con ella e incluso la estaban reportando como desaparecida en la policía cuando surgió la alerta del hallazgo. El papá dice que la mandó a depositar una plata porque tenía una deuda y ahí ya no... La llamaban supuestamente, no sé qué pasó con el teléfono, y la llamaban y no
Nunca respondía nada. En la provincia de Manabí se cuentan 9 asesinatos de mujeres en este 2020. En el caso de Eliana, deja un hijo de 14 años de edad de un primer compromiso. La joven estaba por graduarse como enfermera. Su cadáver fue llevado al Centro Forense de Manta para que por medio de la autopsia se determinen las causas de su deceso. Un grave accidente se registró esta madrugada en el norte de Guayaquil, específicamente en la autopista Narcisa de Jesús Martillo. Una camioneta en la que viajaban 2 personas perdió pista y se chocó contra el parterre. Se trataba de un joven y su madre, quienes resultaron heridos por el impacto. Los bomberos llegaron hasta el sitio para rescatarlos, ya que quedaron atrapados en el carro. Aún no se conoce si las causas del accidente tuvieron que ver con la fuerte lluvia que cayó en la madrugada en Guayaquil o si el conductor se quedó dormido mientras manejaba. Un hombre se salvó de morir aplastado por un camión que se estrelló en el sector de Guamaní Alto, esto en el sur de Quito. Carlos Luis Carrillo nos cuenta los detalles de este accidente. Completamente destruida quedó la bicicleta de Jaime, quien sobrevivió tras el impacto de este camión. ¿Se salvó usted de milagro? Claro, yo me boté para acá y unos señores, 2 venezolanos estaban ahí, también nos botamos para acá. Si no, nos aplastábamos ahí. El hecho ocurrió en el sector de Guamaní Alto cuando el chofer del vehículo pesado lo dejó estacionado y repentinamente el camión bajó a toda velocidad por una pendiente, estrellándose contra una estructura metálica, arrastrando un auto y después impactó varios postes de energía eléctrica. Agentes civiles de tránsito manifestaron que a su llegada el chofer no se encontraba en el lugar. Por versiones de la ciudadanía, el vehículo pierde los frenos en la pendiente que existe colindante al mercado de Guamaní. Los vecinos dicen que escucharon un fuerte estruendo y posteriormente se quedaron sin electricidad. Lo vi que eran cuestiones de luz, me metí porque se veían los cables ya flojos, pues. Afortunadamente el auto que fue arrastrado por el camión estaba vacío. Está hecho pedazos del carro. Siquiera una media cuadra le hizo rodar al carrito. Al lugar del siniestro llegaron los dueños del pesado camión para constatar los daños que causó a la propiedad pública y privada. Posteriormente se acercarán a la fiscalía porque lo que han informado es que van a hacerse responsables de los daños ocasionados. Un accidente de tránsito que afortunadamente no dejó pérdidas humanas, pero sí cuantiosos daños materiales. El vehículo causante del accidente fue llevado a los patios de retención. Después de 4 meses de trabajo, este miércoles fue entregado por el municipio capitalino a las hermanas Clarisas el restaurado monasterio de Santa Clara. Esta joya religiosa colonial en su interior guarda historia y arte de la escuela quiteña. Carlos Luis Carrillo tiene la información. Es el monasterio de Santa Clara, uno de los principales íconos religiosos de la capital. Está ubicado en el corazón del centro histórico de Quito y donde reposan decenas de obras de arte de la escuela quiteña. Este miércoles el Instituto Metropolitano de Patrimonio entregó a las hermanas Clarisas el monasterio completamente restaurado, reviviéndole el esplendor del lugar, que fue uno de los primeros fundados en la capital. Necesitaba una intervención en lo que es cubiertas, bajantes de agua lluvia, mantenimiento de pintura mural, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles que se encontraban en la iglesia. La abadesa del monasterio, Marianita Flores, se mostró agradecida, pues desde hace más de 10 años que este tesoro patrimonial no había sido intervenido. Reciba una ofrenda de nuestra oración constante por sus familias y sus proyectos. Que Dios bendiga siempre. La inversión en este proyecto fue de $288.000 y duró 120 días. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, recorrió el convento donde comprobó que durante su proceso de restauración se respetó la estructura original del monasterio. Manifestó que esta intervención no es la única que se realiza en el centro histórico, pues pretende recuperar la vida de cada uno de los templos religiosos para atraer al turismo nacional e internacional. Mantener estas pinturas, estas obras, estas esculturas de un convento que tiene más de 400 años y que todavía tenemos una espiritualidad viva, es una maravilla que post pandemia debemos explotarlo.
En el monasterio de Santa Clara no solo resaltan las cúpulas y su estructura, sino también las obras de arte que se albergan y que lo han posicionado como una joya colonial ecuatoriana. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Denise. Como siempre, más noticias en Televistazo a las 19 horas. Sigan la sintonía de Ecuavisa. Una buena tarde.